Doctor Santiago, usted es un especialista reconocido en el apoyo a pacientes terminales. Y esta semana hemos conocido una noticia muy importante, y es que la Corte acaba de ordenar la reglamentación en un plazo de 30 días para que el Estado intervenga y reglamente el tema de la eutanasia en Colombia. ¿Cuál es su visión sobre ese tema? La muerte por piedad. Nosotros hacemos cuidado paliativo y busca la ortotanasia. Hay tres posturas muy simples. La distanasia, que es el cuidado intensivo que busca al máximo tener la vida, como en el caso de Franco, por ejemplo, que estuvo muerto pero con un respirador y un aparato y no estaba vivo, pero lo manteníamos. Está la eutanasia, que es la muerte por piedad, que es infringir de una manera decidida una acción para que la persona, en este caso, muera, porque también se puede hacer en animales, en fin. Y la ortotanasia, que es la postura nuestra en cuidados paliativos, que es trabajar por la calidad de vida. Nosotros no buscamos acabar la vida, sino acabar el sufrimiento. Y hay formas de acabar el sufrimiento. Sedaciones, medicamentos, hay estrategias de todo tipo. Yo soy de esa idea, que debemos implementar más políticas de cuidados paliativos en todo el país, como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en otros países de Europa, donde yo aprendí, donde el cuidado paliativo logra disminuir el sufrimiento en la gran mayoría de las personas, pero no buscar de ninguna manera quitar la vida, porque la eutanasia, aunque haya sufrimiento, quitemos el sufrimiento, pero no quitar la vida. Esa sí es mi postura permanente. Es una postura totalmente distinta, o sea, es una sutileza que no se entiende claramente cuando se establecen este tipo de discusiones. ¿Qué es morir dignamente? ¿Qué es el concepto que están tratando de reivindicar detrás de toda esta discusión? Sí, el morir dignamente, primero es morir con los valores con los que construyó su vida. Por ejemplo, yo lo hago todos los días y le pregunto, ¿usted dónde quiere pasar su último tiempo? ¿En un hospital o en su casa? Y la respuesta generalmente de las personas termina siendo donde me atiendan mejor. Y si es un viejito solo, el hospital es el lugar ideal. Pero si es un patriarca con toda su familia, el lugar ideal es su casa, donde puedan estar todos, hasta el perro encima de la cama, donde lo puedan consentir, cuidar y acompañar. Entonces el concepto de morir dignamente es morir con los valores en los que uno construyó su vida, religiosos o no religiosos, lo que uno considere. Segundo, que tenga la capacidad de conciencia el mejor y mayor tiempo posible. Mejor en calidad, mayor en tiempo, por supuesto, pero eso muchas veces se quita. Yo he acompañado a mi padre, a una casi mamá mía putativa que murió el año pasado, por ejemplo, y eso es lo que la tercera condición entonces que tiene que ver es que sea algo que se maneje en el momento y se vaya organizando de acuerdo a la realidad. Porque lo que yo, aquí Álvaro, hablemos de la muerte que nos va a ocurrir, de pronto cuando estemos frente a ella la realidad es totalmente distinta. Hemos supuesto X, Y, Z y cuando estamos ahí, porque lo he vivido con cantidades de personas que las hipótesis pues cambian, la persona tiene una hemorragia, en fin. Pero lo que buscamos siempre es disminuir el sufrimiento y a través de muchos años de hacerlo, yo puedo hablarlo por la experiencia de todos los días, podemos sedar a un paciente, podemos quitar a las convulsiones, podemos quitar muchos de los síntomas, tenemos medidas hasta absolutamente elementales que simple y llanamente, por la razón simple, el sentido común, podemos hacer que se evite el sufrimiento, tanto de él como de la persona, pero no infringimos la muerte. Lo que hacemos, y eso sí es muy importante, no prolongamos la vida. Entonces tenemos una persona que está en un estado terminal, que empieza a hacer paro respiratorio, pues no le hacemos una reanimación. Que está haciendo una falla respiratoria, lo sedamos y permitimos que la vida se acabe por sí misma. Y es fácil cuando hay un paciente terminal. Pero yo no soy de la idea y no voy a hacer nada para infringir de una manera decidida y directa la muerte. Entiendo la muerte por piedad, eso es un concepto de la eutanasia, pero entiendo mejor la muerte digna, que son las cosas que acabo de decir. Y los propios implicados en la toma de este tipo de decisiones, que lo conversan con su médico, y las familias que intervienen en este tipo de discusiones, ¿cómo las ves? ¿Cómo ha ido la gente evolucionando ante eso? Cuando me preguntan, yo siempre saco una cosa que se llama el dilema bioético. Y la ética tiene la no maleficencia, la autonomía, la justicia y la beneficencia. Son los 4 principios fundamentales. La no maleficencia es no hacer nada sabiendo que hará mal. En este caso, infringir la muerte. La justicia, si estuviéramos en un hospital y tuviéramos que escoger un respirador teníamos que escoger la persona que tuviera más posibilidades de sobrevivir. Esa sería en este caso el dilema ético. La tercera consideración, no tiene que salvar a alguno y no a otro, eso pasa, esa es la justicia. La tercera consideración es la autonomía.
que cada persona tome sus decisiones. Y la cuarta, la beneficencia, que siempre busquemos hacer el bien. Cuando uno pone esas en ese orden, uno tiene claro que no va a hacer nada malo, que va a decidir de acuerdo a la realidad de la institución, de las posibilidades, del momento, del traslado, porque hay que pensar en eso que es la justicia, darle a cada uno lo más y lo que se merece, no digo lo más justo de lo que se merece, pero la autonomía, y ahí es donde viene la clave de todo. Uno siempre dice, es que mi papá no, un momento, ¿qué opina su papá? Si la persona tiene interdicción, si es dependiente, si no tiene edad, bueno, si no tiene las condiciones, pues obviamente hay alguien que puede tomar las decisiones. Pero en la gran mayoría de los casos, esa es una decisión que se concerta con la persona. Y uno lo hace en el momento que sabe que puede hacerlo, no lo hace cuando ya está al final y toma unas posibilidades. Incluso muchas veces, y eso es una cosa bonita que ha pasado, la gente la escribe. Y cuando estamos en el problema logístico con toda la familia, entonces lo leemos. Un momentico. Porque siempre aparece, y esto se llama el síndrome del familiar ausente. Hay un hijo por allá en Checoslovaquia que hace 20 años no ve al viejo, pero cuando llega quiere insultar a todo el mundo por su angustia existencial, mandar a todo el mundo a la porra, que nadie me lo ha cuidado, mire cómo está, pero el señor cómo es así, si es que yo lo hubiera podido tratar, es que como ustedes no lo quieren. Entonces uno dice, aquí está esto. Entonces prima la autonomía sobre la beneficencia. Y eso es fundamental en el dilema bioético. Lo que el paciente decide, más que todos los demás que están al lado, que dicen que es lo mejor para él. Retomando el tema del bienestar y la calidad de vida, previo al tema de la muerte, pues está el tema de la vejez. ¿Cómo tener o vivir una vejez sana, productiva, digna en Colombia? Bien, ahí tengo un capítulo que habla sobre la menopausia, que significa un año sin menstruaciones, y lo enfoco desde una perspectiva que los antiguos llamaban la segunda primavera, y ahí empieza, el hombre también tiene la andropausia, y ahí es donde con la menopausia y la andropausia entramos en la edad del adulto mayor. La tercera edad, eso ha cambiado el concepto con palabras, pero en esencia es lo mismo. Y ahí es la fundamental, cuando tenemos la posibilidad de dejar de ocuparnos en florecer para los demás, para florecer para nosotros mismos. Y ahí es cuando la gente debe buscar lo lúdico, lo relacional. Mire, por ejemplo, un padre se gradúa de papá, estudia en la Universidad de la Vida cuando nace el hijo, pero se gradúa de padre cuando se vuelve abuelo. Y el hijo se gradúa de hijo en la Universidad de la Vida cuando se vuelve padre. Todo ese tiempo estudió y se rajó y se equivocó y peleó y se fue a la universidad y volvió, pero se gradúa el día que completa su carrera. Y eso es una cosa fundamental. Los padres somos padres de los hijos, pero los abuelos son amigos de los nietos. Uno se vuelve compinche de los nietos por una razón, porque ya no tiene la responsabilidad. Es una época en que hay que bajar la responsabilidad, que hay que bajar la obligación, que hay que bajar una gran cantidad de cosas que tienen que hacer para que se dediquen a querer hacer. Y una cosa fundamental, y es tal vez el éxito de todas las terapias que se hacen en el mundo entero, que aprendan a seguir soñando, porque se les olvidó. Y se les olvidó soñar. Están viviendo de lo que fueron, nunca de lo que son ni de lo que serán. ¿Y será que una persona de 80 años puede seguir siendo? Mi papá decía una frase que a mí no se me olvida y se lo repito mucho a unas personas. Hay que sembrar árboles frutales de largo alcance. ¿Y para qué si usted no los va a ver? Bueno, porque alguien se los va a comer algún día. Hay que pensar como sociedad cuando se es adulto mayor. Hay que pensar como planeta, como país. Hay que pensar en proyectos que aunque no los vean, funcionen. Y eso es lo que hay que poner a las personas adultos mayores, a que sigan soñando. Cuando siguen soñando, son en ese caso los líderes de la sociedad moderna, porque pueden ver sin pasión, sin angustia, y pueden proyectarse que ellos mismos no van a ser las personas que se van a beneficiar. ¿Cuál es el problema con los políticos en cualquier planeta del mundo, cualquier lugar del mundo? Que ellos lo que quieren hacer, lo quieren hacer ellos, y que quieren ganarse los réditos y los beneficios. Cuando son adultos mayores y pueden pensar en el planeta, pensar en la comunidad, en la familia, pueden pensar sin que ellos sean los protagonistas. Otro tema importante noticioso relacionado con la medicina, de manera indirecta, es la gran discusión que se ha dado sobre el tema de la homosexualidad. Hay gente, universidades, profesores universitarios que se han expresado de la homosexualidad como una enfermedad. Desde su punto de vista, ¿qué se puede decir sobre esto? Bueno, las guías médicas de diagnóstico de enfermedades nosológicos y todo no tiene ese rubro, luego no es una enfermedad. Partamos de que nosotros los médicos que estamos hablando de eso no nos la clasificaron como enfermedad. Segundo, yo por ejemplo vivo en el trópico, pero tengo una piel que es europea por herencia. Entonces yo soy una persona que tengo una condición diferente, que no es una enfermedad, pero que no está mi piel hecha para el trópico. Simplemente eso es lo que pasa. Es un cerebro
de una condición específica en un cuerpo de una condición diferente. Es una condición y está dada biológicamente. Hay muchas teorías. A mí me gusta mucho la biológica, que es muy sencilla. A la tercera semana de vida, todos los embriones vienen con un cerebro feminizado. A la tercera semana de vida, el desarrollo de un embrión masculino produce testosterona desde los testículos propios por una actividad de una glándula interna que es el hipotálamo en el cerebro de ese bebé, de ese feto en este caso, ese embrión específicamente. Se libera la testosterona y masculiniza a ese cerebro. Si por alguna razón, la que sea, no se masculiniza ese cerebro, ese sigue siendo un cerebro femenino, aunque externamente el ser es masculino. O sea, es una mujer, porque el cerebro es el regulador de la conducta, el comportamiento y la conciencia del ser humano. Somos lo que es nuestro cerebro. Nos trasplantan el corazón y siguen viendo, no vamos a seguir si nos quitan el cerebro. Nos trasplantan una mano, un brazo, hasta nos han hecho cada vez trasplantes de pulmón, de todo. Seguimos siendo el mismo. Álvaro sigue siendo el mismo si le trasplantan 10 órganos, pero no el cerebro. El cerebro. Entonces, lo que somos es el cerebro. Lo que otro es el vestido. El vestido puede ser masculino o femenino, pero el cerebro es el que determina qué sexo tenemos, aunque externamente no lo somos. Es una condición, no es una enfermedad. Me parece dolorosísimo que veamos enfermos. Lo que le digo, yo tengo una piel que es para el trópico. No, es una piel para otras latitudes, pero estoy en el trópico. ¿Estoy enfermo por eso? No, sencilla y llanamente tengo una condición diferente. Como aquí siempre castigamos a las minorías, al afro por afro, al X por Y, al que tiene unas características. Sencillamente no es una enfermedad, es una condición y se deriva de una condición cerebral. Doctor Santiago, se nos acabó el tiempo. Yo sabía que esto se iba a pasar volando, pero muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Felicitaciones por la publicación de Sanamente 2, hablar con 100 expertos sobre salud, bienestar y calidad de vida. Gracias, Álvaro. Un placer. Palabras más con Álvaro García.